La tribu de la mujer apache la deshonró por tener un cuerpo demasiado curvilíneo, pero él la quiso sin importar nada. Antes de comenzar con la historia, no olvides dar un me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Frontera de Texas, noviembre de 1882. La cabaña se levantaba solitaria en la orilla de un valle reseco a 2 millas del camino más cercano de carretas, rodeada por mezquites y pastizales quebradizos que no conocían la lluvia desde hacía semanas. El hombre que vivía allí, Jonas Hale, evitaba tratar con la gente siempre que podía. Hacía más de un mes que no pisaba el pueblo. No tenía motivos para hacerlo. Sembraba lo necesario, cazaba lo que no podía cultivar, y desde la muerte de su esposa, 5 años atrás, no había permitido que nadie cruzara el umbral de su casa. Tenía 35 años, hombros anchos, el cuerpo endurecido por el trabajo. La pena había marcado pronto su rostro, abriendo surcos hondos junto a la boca y sobre el puente de la nariz. Llevaba la barba descuidada, la camisa abierta, hasta el cuello empapada de sudor por cargar troncos hasta el cobertizo. El hombro derecho aún le dolía cada vez que llovía. Su esposa había muerto al dar a luz a su primer hijo, desangrada, antes de que llegara la partera. Los enterró juntos en la loma detrás del granero, bajo un álamo joven que nunca creció lo suficiente. Desde entonces, vivía en silencio. Aquella mañana, vio sopilotes girando lejos sobre los árboles, pero no le dio importancia. Podía tratarse de un coyote muerto, quizá de una res extraviada. Sin embargo, poco antes del anochecer, algo lo hizo detenerse. Llevaba media carga de leña en los brazos, con el sudor ardiéndole en la espalda, cuando distinguió un movimiento al borde de los matorrales. No era un animal, sino una persona, una figura tambaleante descalza, apoyándose con dificultad en una pierna. La silueta se desplomó de bruces en la tierra. Jonas dejó caer la leña, tomó por costumbre el rifle junto a la puerta, aunque no lo apuntó. Bajó del pórtico. Sus botas levantaron polvo seco mientras avanzaba. Al acercarse, comprobó que era una mujer. Su piel cobriza, el cabello oscuro, largo y enredado, le cubría parte del rostro. El vestido de gamuza propio, de una doncella indígena, estaba hecho jirones. El escote se había rasgado cayendo bajo y mostrando la curva de su pecho. El borde del tejido roto se tensaba contra la redondez de su busto. A los lados cerca de las caderas, las costuras habían cedido estiradas por unas formas demasiado plenas. Estaba cubierta de polvo con una pierna marcada por moretones antiguos. Respiraba con dificultad. Tenía los ojos entrecerrados. No solo estaba herida, se moría lentamente de sed, de hambre y de intemperie. Jonas se arrodilló. ¿Me escuchas?, preguntó. Ella se estremeció al oír su voz. Sus ojos se abrieron apenas un poco más y él alcanzó a ver el miedo reflejado en ellos. Parecía lista para huir si su cuerpo pudiera obedecerle, pero no podía. «No voy a hacerte daño», dijo Jonas, con la voz firme pero serena. «Estás a salvo». No le preguntó qué hacía allí. Eso podría esperar. Si lograba sobrevivir él, deslizaría un brazo bajo sus hombros y el otro bajo sus rodillas. Ella se tensó al sentir que la levantaba. Su peso lo sorprendió no porque fuera excesivo, sino porque ya no tenía fuerzas para sostenerse por sí misma. La cabeza cayó contra su pecho. Su cuerpo ardía de fiebre. Mientras la conducía hacia la cabaña, notó cómo se movía débilmente en sus brazos. Una mano intentaba sujetar el tejido de su vestido contra el pecho. Aún en esas condiciones, trataba de conservar la dignidad. Dentro la choza estaba en penumbra, aunque limpia. La acomodó con cuidado sobre la cama, procurando que la manta no se deslizara demasiado.
Tosió una vez, seca débil. La respiración era áspera y desordenada. Jonas fue hasta el barreño, sirvió agua fresca en un vaso y lo llevó de nuevo. Se inclinó junto al lecho y lo acercó a sus labios. «Bebe», indicó. Ella vaciló. Sus ojos iban de su rostro al vaso calculando si podía confiar en él. Finalmente bebió un sorbo, tragó y luego otro. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Hubo un silencio. Su voz salió ronca. Eso fue todo lo que dijo. Jonas dejó el vaso y le acomodó la manta encima. El vestido apenas se sostenía en pedazos. Tenía las piernas arañadas, los pies llenos de ampollas. Su pecho subía y bajaba con demasiada rapidez. Él se levantó de nuevo, tomó del caldero de hierro un poco de guiso caliente. Frijoles, carne seca, calabaza. No era gran cosa, pero estaba caliente. Regresó y se lo ofreció. Ella extendió la mano temblorosa hacia la cuchara. Intentó comer sin emitir un solo ruido. Jonas la observaba desde la mesa. No habló, no hizo preguntas. Todavía no, aunque su mente hilaba los detalles. Apache seguramente de un campamento del norte, expulsada sin duda. Y hacía poco tiempo. Alcanzó a ver moretones bajo la suciedad. Vio cómo se negaba a llorar. Cuando terminó, él retiró el cuenco. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero las palabras no salieron. «Puedes quedarte aquí esta noche», señaló él. «Descansa». Ella apartó la mirada. Su voz sonó más baja cuando volvió a hablar. «Dijeron que yo era demasiado, que mi cuerpo hacía que los hombres miraran». Jonas no contestó de inmediato. Se sentó en la orilla de la cama, dejando suficiente espacio para no incomodarla. «¿Tu gente te echó?», preguntó. Ella asintió una sola vez. Sus ojos se humedecieron, aunque no llegaron a derramar lágrimas. «Dijeron que yo traía deshonra que no pertenecía». Jonas respiró hondo. La miró no a la piel descubierta, ni al vestido roto, ni a las caderas generosas bajo la manta. Sus ojos se fijaron en los de ella, en la rabia que ocultaban, en el dolor que intentaba contener. «No trajiste vergüenza», dijo con firmeza. «Eso no es culpa tuya». Sanas lo observó dudando si debía creerle, pero no respondió. Jonas se levantó. «Dormirás en la cama. Yo me quedaré en el suelo». Ella no protestó. Al alejarse, se detuvo un instante junto a la puerta. Volvió a mirarla. Estaba ya acurrucada bajo la manta, con los ojos entrecerrados, respirando lentamente. Él salió y cerró la puerta tras de sí. El sol se había ocultado. A lo lejos aullaban los coyotes. Jonas se apoyó en el poste del pórtico, brazos cruzados mirando hacia la oscuridad. No sabía qué traería el día siguiente. Pero esa noche alguien necesitaba cobijo, y él tenía de sobra para ofrecerlo. Jonas se levantó antes del amanecer como siempre. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas, y la cabaña estaba fría. Caminó en silencio alrededor de la cama, procurando no despertarla. Aunque en realidad no hacía falta Sana, apenas se había movido durante la noche. Al principio su respiración había sido agitada, ligera y rápida como la de un animal acorralado. Pero antes del alba se había calmado. Todavía dormía recogida bajo la manta de lana, el rostro vuelto hacia la pared. Un mechón de cabello oscuro le caía sobre la mejilla. Parecía más joven, ahora más serena que la noche anterior. Menos en guardia, el subir y bajar de la manta sobre su pecho era pausado y constante. Jonas se movía por la habitación, avivando el fuego, hirviendo café, mezclando harina de maíz para el desayuno. Sus gestos eran tranquilos, aprendidos con los años. No la miraba directamente, pero estaba pendiente de cada respiro suyo. Cuando el sol comenzó a filtrarse entre las rendijas de las contraventanas, escuchó que se movía. Un minuto después,
Su voz sonó seca y cautelosa. ¿Dónde estoy? Jonas sirvió 2 tazas de café. En mis tierras al sur de Dry Fork. Ella se incorporó despacio, cuidando que la manta no se resbalara de sus hombros. Su vestido se había movido durante la noche, una tira apenas colgaba, y el escote caía demasiado bajo. Ella sujetó la manta con más fuerza. Dry Fork está a 2 días al norte, murmuró. Jonas dejó la taza sobre el baúl junto a la cama. Así es. Ella miró alrededor de la habitación, paredes de madera desnuda, un estante con hierbas secas y utensilios, una mesa con 2 sillas, su abrigo colgado junto a la puerta. Era un espacio masculino, vivido no cruel, simplemente callado. ¿Vives aquí solo? Sí. Ella asintió despacio. ¿Cuánto tiempo? Él tardó en contestar. 5 años. Entonces lo observó con más atención. Su mirada era más aguda ahora. Ya no estaba solo despierta. Intentaba comprenderlo. Entender por qué un desconocido la había llevado a su casa, le había dado de comer, la había dejado dormir en su cama sin tocarla. No me preguntaste de dónde venía. No, dijo él sin más. No me pareció correcto presionar. Hubo un silencio. Ella levantó la taza aún con las manos temblorosas y bebió. Cuando él trajo un plato con atole de maíz y frijoles cocidos, ella lo miró. Luego a él. Das de comer así de bien a todos los extraños, solo a los que se desmayan en mis tierras. Eso le sacó una mueca ligera inesperada, rápida, casi invisible. Pero estaba ahí. Comió despacio. Él se sentó frente a ella bebiendo café sin decir más de lo necesario. Después del desayuno ella se levantó por primera vez desde que llegó. Sus piernas vacilaron, pero resistieron. Con la manta aún envuelta alrededor de su cuerpo, caminó hacia la puerta descalza. Jonas la observó detenerse en el umbral. La mañana era fría. Ella miró hacia el campo. Arbustos bajos, montañas lejanas, el granero quieto cerca del corral. Nada más. Ninguna voz, ningún rastro de vida, salvo los pájaros. Susurró. Aquí todo es silencio. Si no se oyen ni el río ni los tambores. Jonas se colocó a su lado. ¿Lo extrañas? Ella tardó en responder. No, dijo al fin. Ya no. Permaneció un buen rato callada, los brazos cruzados sobre sí misma mirando el cielo. Luego preguntó lo que Jonas sabía que llegaría tarde o temprano. ¿Por qué me ayudaste? Él se pasó la mano por la barba. Pensó en inventar algo. Decidió no hacerlo. Necesitabas ayuda. Me echaron, dijo ella con voz plana. Dijeron que tomaba demasiado. Llamaba demasiado la atención. Los hombres me miraban y los ancianos me culparon. Sus palabras no temblaban, pero sus manos apretaban la manta contra el pecho. Él la miró. No solo su silueta ni la curva de sus caderas bajo la manta. Vio cómo se preparaba, lista para recibir otra vez la vergüenza, para ser rechazada. Tú no pediste esas miradas. No, dijo él. No hiciste nada malo. No. Entonces lo que te pasó no es tu culpa. Ella lo observó mucho rato después de eso. Adentro Jonas sacó de un baúl unas botas viejas. Más pequeñas habían sido de su esposa. Las dejó junto a la cama sin decir nada. También sacó una camisa de franela y una enagua. Pronto necesitaría algo más abrigador. Al volverse, ella seguía de pie junto a la puerta. No lloró. No agradeció. Solo dijo baja y clara. No quiero que me vuelvan a echar. Jonas la miró fijo. Luego dio la única respuesta que le salió honesta. Entonces no te vayas. Ella bajó la mirada. La garganta le tembló. Su voz cuando salió fue más frágil que antes. Ni siquiera me conoces. Él asintió. Tú tampoco me conoces. No hablaron más después de eso. No en lo que quedaba de la mañana.
Jonas salió al granero, dio de comer a los caballos, cortó leña, acarreó agua. Ella permaneció dentro, envuelta casi siempre en la manta, moviéndose despacio de la cama al fuego. Intentó ayudar. Él lo notó. Barrió el piso con su escoba vieja sin que nadie se lo pidiera. Lavó su plato y también el de él. Más tarde, al doblar la manta, Jonas vio cómo lanzaba una mirada a las botas, pero no se las puso. Esa tarde cenaron juntos de nuevo, aún sin preguntas, aún sin exigencias, pero cuando él se levantó a recoger los platos, la mano de ella rozó la suya. Se detuvo. Fue apenas un instante, solo sus dedos tocando su muñeca, pero fue suficiente. Él la miró. Ella desvió la vista. Más tarde extendió un catre junto al fogón. Ella volvió a tenderse en la cama, la manta subida hasta los hombros, el cabello suelto cayéndole por la espalda. Cuando él se acomodó en el catre, ella habló de nuevo. «Si me quedo», dijo, «trabajaré, no seré una carga». Jonas fijó la mirada en el techo. «Ya ayudaste», respondió. No había hablado tanto en años. Ella no contestó, pero el silencio entre ambos ya no sonaba a distancia. Se sentía como algo que apenas empezaba, callado, cuidadoso, verdadero. A la mañana siguiente el viento se levantó temprano, sacudiendo las contraventanas y arrastrando polvo por el valle. Jonas se alzó antes de que saliera el sol como siempre. Se vistió en silencio, las botas rascando el suelo, al calzárselas el abrigo sobre los hombros. No encendió lámpara. No le hacía falta. Se movía por costumbre, ahora por años de repetición. Miró hacia la cama. Sona estaba despierta, aunque aún recostada de lado, observándolo en la penumbra azulada del amanecer. Sus ojos no pesaban de sueño, solo estaban atentos. No se había permitido relajarse del todo. Él lo entendía. «¿Dormiste bien?», preguntó con voz baja. Ella asintió una vez. «Sí». Él no dijo nada más. Solo sirvió café en 2 jarros de hojalata, dejó uno junto al fogón, donde ella pudiera tomarlo si quería, y salió al frío. Afuera la escarcha cubría la hierba. Los caballos se movían en el granero. El mundo estaba en calma. Las botas de Jonas crujían sobre la tierra helada mientras cargaba leña del montón. Arregló la palanca de la bomba que se atoraba y esparció grano para las gallinas. El hombro le dolía como siempre en el frío. Se detuvo un instante para estirarlo mirando el horizonte. Aún no le había contado cuánto tiempo llevaba realmente en soledad, no solo en años, sino en lo que significaba, cómo había dejado de visitar vecinos, cómo la gente dejó de invitarlo, cómo el duelo se volvió costumbre y la costumbre se hizo muro. Al regresar, ella estaba sentada en la cama bebiendo el café. Se había puesto la camisa y la enagua que él le había dejado la noche anterior. La franela colgaba suelta en sus hombros. Los botones de arriba abiertos donde sus curvas llenaban el espacio. El cuello escurrido apenas a un lado. Era la primera vez que no se aferraba a una manta para cubrirse. Aún así, lo miraba con cautela, probando si seguía siendo bienvenida. Él dejó un atado de leña junto a la estufa. «¿Estás lo bastante abrigada?». Ella asintió. «Pronto vas a necesitar un abrigo. Las noches empeorarán». «Yo sé coser», dijo ella en voz baja. «Si tienes pieles o tela puedo coserlas y armar algo», dijo. Él la miró directo a los ojos. «Allá arriba en el altillo, un poco de hilo, puedes usarlo». Ella bajó la vista hacia la taza. «No soy buena con las manos desocupadas». Esa respuesta le reveló más de lo que ella misma pensaba. Volvieron a comer juntos pan hecho con lo último de la harina, frijoles hervidos y carne seca. Ya no comía como el primer día. Era más lenta ahora, no por debilidad, sino por cautela. Había regresado cierta firmeza a su porte. Ese mismo orgullo contenido que él había visto
cuando abrió los ojos en la tierra. Al terminar el desayuno, Jonas juntó las herramientas para reparar la cerca. Antes de que hablara Sanas, se adelantó. «Quiero ayudar». Él vaciló. «¿Segura? No nací para quedarme encerrada todo el día». Jonas no discutió. Le dio un par de guantes de abrigo grandes en sus dedos, pero útiles. Ella se calzó despacio las botas. Le quedaron mejor de lo que esperaba, aunque algo flojas. Al salir, entrecerró los ojos por el sol. El viento le jalaba el cabello suelto y largos mechones pegándose a sus labios. No se encogió. Lo siguió hasta el potrero. Pasaron casi toda la mañana en faena. No hablaron mucho. Ella sostuvo las tablas mientras él martillaba clavos. Le señaló los postes que necesitaban enderezarse y ella se movió sin esperar explicación. Cuando el martillo resbaló y le machacó el pulgar, fue ella quien le tomó la mano de inmediato, apretando sus dedos con los suyos. «¿Estás bien?», preguntó con voz rápida y preocupada. Él no se apartó. «No es nada, sí solo una torpeza». Ella no lo soltó enseguida, y cuando lo hizo, fue más despacio de lo necesario. Luego se sentaron bajo la sombra de la cerca. Él le pasó una cantimplora. Ella bebió y se limpió la boca con el dorso de la mano. «¿Tienes familia?», preguntó él. Soná vaciló. Luego, tras una pausa, «Mi madre murió hace 2 inviernos. Mi padre no me habla. Tengo 2 hermanos mayores, los 2 casados. No dijeron ni una palabra por mí cuando los ancianos se reunieron en consejo. Y el hombre, el que dijeron que tentaste». Su rostro se endureció. Era hijo de uno de los ancianos. Quiso que callara lo que hizo. Cuando me negué, dijeron que yo me había ofrecido, que mi cuerpo era una distracción, que caminaba mal, que me sentaba mal, que hasta respiraba mal. Jonas guardó silencio. Apretó la mandíbula, pero la dejó seguir. Me dijeron que tenía un hambre dentro de mí, que mi sola forma de ser traía deshonra. Ahora él la miró de frente. «No hiciste nada malo». «Ahora lo sé», respondió ella. «Pero entonces no. Pensé que quizá estaba enloqueciendo. Luego creí que mi cuerpo estaba maldito». Jonas tomó aire despacio. «Enterré a mi esposa en el 77», dijo tras una larga pausa. «Estaba encinta de nuestro primer hijo. El bebé tampoco sobrevivió». Sona lo miró con atención. No lo interrumpió. «Me quedé aquí desde entonces. La gente intentó visitarme, traer comida. Pero con el tiempo dejé de abrir la puerta. Pensé que no era buena compañía para nadie». «Aún no lo eres», dijo ella. Él soltó un respiro corto, casi una risa. Ella dibujó la sonrisa más leve. Luego volvió el silencio entre los dos. Aquella tarde Soná remendó la manga de su abrigo donde se había gastado. Él le llevó pieles para que hiciera algo más pesado. Ella se sentó junto al fuego concentrada, la mano firme, los labios apretados de atención. Su pecho subía y bajaba bajo la franela, que aún quedaba abierta, en partes mostrando la parte alta de su busto. Al inclinarse sobre la costura, Jonas lo notó, pero no se quedó mirando. Aún así, algo en él se movió apenas. No había pensado en otra mujer así en años. No se lo había permitido. Al caer la tarde se quedaron de pie juntos en el pórtico. El cielo se encendía de rojo oscuro. Ella llevaba de nuevo la manta sobre los hombros, pero su postura ya no estaba en guardia, solo cansada. «¿Piensas irte a algún lado?», preguntó él. Ella no giró la cabeza. «¿Hay algún otro lugar a donde ir?». Él lo pensó un instante. «No». «Entonces, no», dijo ella. Él bajó la mirada hacia ella. La silueta de su cuerpo resaltaba con la luz del sol poniente. No se encogió bajo sus ojos, no se cubrió. Le permitió mirarla, y él no apartó la vista. El viento no cedió a la mañana siguiente.
soplando duro desde el norte frío y cortante. Jonas se envolvió una bufanda en el cuello antes de salir. Saná lo siguió de cerca. Ahora llevaba un abrigo improvisado cosido con retazos de piel. Le quedaba lo bastante bien. Ajustado en el pecho, flojo en la cintura ceñido con una tira de cuero. Sus curvas lo llenaban por completo, y ya no las ocultaba. Caminaba con la cabeza erguida. El techo del granero necesitaba arreglo. Varias tejas se habían levantado con el viento. Jonas trajo la escalera mientras Saná reunía las herramientas. Él no le había pedido ayuda, pero ella se colocó a su lado de todos modos, con las mangas remangadas, el cabello trenzado hacia atrás y sujeto con cuero. La camisa bajo el abrigo caía abierta en el cuello, dejando ver la parte alta de su pecho cada vez que se inclinaba o estiraba. Ella no la acomodaba, ni una sola vez, ni para cubrirse, ni para insinuar, solo trabajaba. Al terminar, Jonas bajó de la escalera y dejó el martillo a un lado. ¿Aprendiste a reparar techos en tu tierra?, preguntó. Mi tío levantaba casas cerca de Fort Mason, respondió ella. De niña me dejaba cargar clavos. Decía que las manos que construyen valen más que las bocas que hablan. Jonas asintió. Tenía razón. Se quedaron un momento en el silencio frío, ambos mirando el campo desnudo, y ella lanzó la pregunta que él ya esperaba. ¿Alguna vez piensas en dejar este lugar? Él se detuvo. No, desde hace mucho. ¿Por qué no? Porque lo hice con mis manos, dijo mirando hacia la cabaña. Enterré a mi esposa en esa colina. Toda mi vida está aquí. Ella no respondió enseguida. Entonces no te enterraste con ella. No, dijo él, pero lo intenté. No volvieron a hablar el resto de la mañana. Al mediodía, Saná acercó la silla al fuego dentro de la cabaña, cosiendo más parches de cuero, mientras Jonas afilaba herramientas en la mesa. El lugar había tomado un aire nuevo, uno que él no había reconocido al principio. El silencio entre ellos ya no pesaba. Se sentía vivido, acogedor. En un momento él la miró, y ella ya lo estaba mirando. «Sigues observándome», dijo, «y sigues volteando». Sus labios se curvaron apenas. «Te pongo nervioso». Jonas respiró despacio. «Me haces pensar en cosas que había dejado de pensar». Ella bajó la vista hacia el abrigo que estaba remendando. ¿Cómo qué? Como lo que significa volver a compartir un hogar. Ella guardó silencio. Sus dedos se movían despacio cosiendo a lo largo de la manga. Luego, sin alzar la mirada, «No soy una esposa. No dije que lo fueras. Nunca lo he sido». Él dejó el cuchillo sobre la mesa. «No tienes que darme explicaciones». Ella lo miró otra vez. «Quiero hacerlo». Al final Jonás no insistió. Se levantó, caminó hasta el estante y bajó una lata de café. «¿Quieres?» «Sí», respondió ella, «pero solo si te sientas frente a mí mientras lo tomo». Él sirvió 2 tazas y las dejó sobre la mesa. Ella se acercó al momento. Bebieron en silencio, un silencio que no necesitaba llenarse. Esa noche, él no extendió el catre junto al fogón. En cambio, cuando la cabaña se oscureció y el fuego quedó en brasas rojas, Saná se levantó de la silla y caminó hacia la cama. No dijo nada. Solo volvió el rostro, lo miró y luego retiró las cobijas para sentarse. Jonas permaneció de pie junto al fuego, todavía con la camisa puesta, las manos abiertas a los costados. No se movió hasta que ella le tomó la muñeca. «Dijiste que yo no hice nada malo», susurró. «Pero quiero saber si elijo ser tocada. ¿Eso lo hace correcto?» Él sostuvo su mirada firme. «Solo si es lo que tú quieres». Ella no contestó en voz alta. Se inclinó y lo besó lento, insegura al principio.
Sus labios eran suaves, su aliento tibio. Lo besó como quien nunca había podido besar a nadie. Cuando se apartó no se explicó. No pidió permiso. Ya no hablaron más esa noche. Pero cuando se tendió bajo la manta y él la acompañó atrayéndola suavemente contra su pecho, su cuerpo encajó como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. La luz del fuego se reflejó sobre su hombro desnudo, y ella no se estremeció cuando él acarició su piel. Lo que había comenzado como silencio entre desconocidos se transformó en algo distinto, algo lento, sólido, verdadero. Ninguno pronunció la palabra amor, pero estaba presente en el hecho de que ella ya no pidió quedarse, y en que él ya no podía imaginar la cama sin ella dentro. La mañana llegó lenta y gris. El cielo colgaba pesado con nubes bajas, amenazando lluvia que aún no caía. Dentro de la cabaña había calor. El fuego se había mantenido toda la noche tenue, pero vivo, arrojando un resplandor naranja sobre las paredes. Jonas fue el primero en moverse. Él estaba recostado de lado, un brazo bajo la almohada y el otro tendido sobre la cintura de ella. Su espalda quedaba contra él, respirando suave su cuerpo pleno cálido y curvado moviéndose con cada aliento. La manta se había corrido en algún momento de la noche, dejando al descubierto un hombro y la parte alta de la espalda. Permaneció quieto un buen rato más, con los ojos abiertos, dejando que el silencio se asentara. Ella se movió entonces, apenas lo suficiente para hacerle saber que también estaba despierta. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. No. Ella giró la cabeza hacia él. Yo tampoco. Él deslizó la mano de su cadera a su brazo. No me debes nada por lo de anoche. Lo sé, dijo ella. Luego, tras una pausa, pero lo di porque quise. Se quedaron así varios minutos, envueltos en un calor que venía de algo más que el fuego. Al final, se levantaron. Ella se ajustó el abrigo, lo ciñó a la cintura, el cabello aún revuelto por el sueño. Jonas la observó cruzar hasta la palangana y echarse agua en el rostro. Se veía distinta ahora no por lo que había pasado entre ellos, sino porque ya no se movía como alguien esperando ser echada otra vez. Se movía como si perteneciera allí. Mientras se secaba la cara, preguntó, ¿la gente viene seguido por aquí? No, nunca. Solo si están perdidos. O si vienen a vender algo. Ella se recargó en la mesa. Entonces no saben que estoy aquí. No. Soná bajó la mirada, el pulgar rozando el borde de una taza de lata. No quiero que me encuentren. No lo harán. Sin embargo, la pregunta ya había quedado puesta entre ellos, aunque no la repitiera en voz alta. El mundo afuera no había desaparecido. Había quienes la conocían. Quienes habían juzgado su cuerpo, la habían desechado como un estorbo, y quizá aún no se habían dado por vencidos. Jonas vio la inquietud asomar en sus ojos. Ella no volvió a mencionarlo, pero él sintió esa tensión suspendida en el aire. Más tarde ese día, recogió pieles secas y retazos de tela y comenzó a coser ropa más definitiva, mangas ajustadas, costuras reforzadas, un abrigo verdadero para el invierno. Trabajaba junto al fuego mientras Jonas reparaba el gallinero y cambiaba un poste roto de la cerca. Al regresar, la encontró inclinada sobre la mesa, tirando del hilo entre sus dedos. La camisa que llevaba abierta en la parte superior se le escurría hacia abajo al inclinarse, mostrando la suave curva de sus pechos. Jonas la miró un segundo de más, y ella se dio cuenta. No se cubrió. Lo miró de frente firme y clara. Él cruzó la habitación, apoyó la mano en su hombro. ¿Quieres algo de comer? Podría. Él preparó la comida: pan de maíz espeso, frijoles y rebanadas de cerdo salado fritas en la sartén. Cuando se sentaron a comer, Sona preguntó, ¿alguna vez piensas en lo que pasaría si alguien llega?
Si alguien pregunta por qué estoy aquí, les diría que estás donde debes estar. Y si no lo creen, Jonas masticó despacio, tragó y respondió: entonces que se vayan al demonio. Sona lo sostuvo con la mirada. ¿Me protegerías? Él no parpadeó. Sí. Esa noche, tras recoger todo ella, se quedó de pie junto al fuego cepillando su cabello con un peine de hueso que había encontrado en uno de sus cajones. Las llamas iluminaban su rostro, la línea suave de su cuello, la redondez de sus caderas bajo el abrigo. Sus formas antes, motivo de vergüenza, ahora se movían sin disculpa alguna. Le pertenecía a sí misma, y sin embargo en la forma en que lo miraba, había otra cosa: confianza. ¿Todavía conservas la tumba de tu esposa?, preguntó en voz baja. Sí, respondió él. Allá detrás del granero, está enterrada junto al niño. Sona giró hacia él. ¿Me llevarías allí alguna vez? Mañana, dijo él. Ella caminó despacio hacia él, las manos sueltas a los costados. Dijiste que no habías pensado en compartir un hogar otra vez. ¿Y ahora? Él no respondió con palabras. Se inclinó y la besó lento, seguro, sin apuro. Su mano quedó en la cintura de ella, la otra rozando apenas el costado de su cuello. Al separarse, ella susurró: no soy un fantasma de tu pasado. Lo sé, dijo él. Eres otra cosa. No fueron a la cama de inmediato. Se quedaron junto al fuego un rato, la cabeza de ella apoyada en su hombro, sus dedos entrelazados con los de él. Afuera el viento recorría los árboles. El mundo seguía incierto, pero en ese instante nada quedó pendiente. Y por primera vez en años, Jonas Hale no se sintió solo en su propia casa. A la mañana siguiente, la neblina colgaba baja sobre el campo como un aliento que aún no se disipa. Apenas se distinguían los árboles detrás del granero. La tierra estaba húmeda y callada, los sonidos apagados bajo el peso de la bruma. Sona se puso de pie, envuelta en su abrigo remendado, el cabello trenzado con cuidado, las botas bien ajustadas. Esperaba junto a la puerta, mientras Jonas se ponía una chaqueta más gruesa y colgaba una manta gastada sobre el hombro. No hablaron mientras avanzaban detrás del granero. La hierba mojada cedía bajo sus pasos. Sona caminaba un poco detrás de él, no por miedo, sino por respeto. Entendía que aquello era sagrado. Las cruces no eran lujosas. Solo dos maderos, uno más alto que el otro, marcados por años de sol y viento. Jonas se detuvo frente a ellas. Se quitó el sombrero. Sona hizo lo mismo. Esta era ella, dijo él señalando la cruz más alta. Lena. Y la pequeña. Nunca alcanzamos a ponerle nombre. Sona bajó la mirada. La tierra se había asentado. El pasto en la base comenzaba a tornarse marrón, como si el otoño ya estuviera reclamando su espacio. Jonas se arrodilló y arrancó unas hierbas que crecían en la orilla. Sus manos se movían despacio, como si siguieran un rito antiguo. Luego se puso de pie otra vez. Vengo cada mes. Antes venía más seguido, sobre todo al principio. Me sentaba aquí mediodía esperando algo, tal vez una señal. ¿Y ahora?, preguntó Sona. Ahora solo me aseguro de que no se les olvide. Se quedaron en silencio por un rato hasta que Sona habló de nuevo. ¿Te parece mal que yo esté aquí ahora? Jonas la miró de frente sin desviar los ojos. No. Me parece que por fin algo bueno llegó después de tanto dolor. Ella asintió despacio. Luego se acercó, se agachó junto a la tumba y colocó un pequeño collar de cuentas al pie de la cruz. Lo había hecho la noche anterior, con conchas hueso y una sola piedra azul al centro. No explicó qué significaba. Regresaron a la cabaña en silencio, esta vez caminando lado a lado. Más tarde, Sona cortaba verduras mientras Jonas limpiaba su rifle sobre la mesa. Fue la primera vez
que ella preguntó por él. Todavía lo usas. Solo si algo amenaza a los animales. Y cuando vas al pueblo por provisiones, aquí es peligroso. Casi nunca. Pero por estos rumbos más vale estar preparado. Ella asintió con lentitud. ¿Tú crees que alguien de mi tribu podría venir a buscarme? Jonas pasó un trapo por el cañón del rifle. No lo sé. Depende de qué tan público fue tu destierro. Fue público, respondió ella con voz firme. Me amarraron a un poste afuera de la tienda del anciano, mientras discutían si debían echarme o cazarme a la fuerza. Jonas levantó la mirada de golpe. ¿Te amarraron? Ella asintió sin titubear. La tela que llevaba se rasgó. Por eso el vestido estaba como lo encontraste. Él apretó la mandíbula. Eso no me lo habías contado. Antes no importaba, dijo ella. Pero ahora quiero que lo sepas, porque te elegí, no por desesperación, sino porque quería a alguien que no me mirara como ellos lo hacían. Jonas la observó desde el otro lado de la mesa. ¿Y cómo crees que te veo yo? Como si yo bastara, como si no fuera un cuerpo al que culpar o esconder. Él se puso de pie con lentitud. Cruzó la habitación, tomó el cuchillo de su mano, lo dejó con cuidado sobre la mesa y la hizo voltearse hacia él. No solo bastas, dijo él. Tú eres lo correcto. Ella se dejó abrazar con las manos apoyadas sobre su pecho, los dedos aferrados a la tela de su camisa. Cerró los ojos y respiró su presencia, su calor, su firmeza. Se permitió sentirse segura, sin reservas ni sobresaltos. Esa noche, después de la cena, se desnudó sin avergonzarse. El vestido resbaló por sus hombros. Sus curvas eran suaves, generosas. Su piel tibia bajo sus manos. Él la besó como si cada minuto importara, lento, concentrado, dejando que fuera ella quien guiara. Su respiración se volvió más profunda cuando él descendió con sus manos por la espalda hasta las caderas. No hubo prisas, tampoco en él. Cuando la recostó no fue por deseo, fue por conexión. Su cuerpo rozando el de ella, su boca sobre su piel. Ella soltó un suspiro al sentir su mano entre sus muslos, y se acercó más. Hicieron el amor sin decir palabra. La luz de la lumbre bailaba en la pared, proyectando sus sombras sobre el suelo. Su espalda se arqueó, sus dedos se hundieron en sus brazos, y él volvió a besarla pausado y firme, hasta que los dos quedaron quietos, entrelazados, en calor y silencio. Después, ella apoyó la cabeza sobre su pecho, una pierna cruzada sobre las de él. Su mano dibujaba círculos perezosos en la parte baja de su espalda. «Siento que pertenezco a este lugar», susurró ella. «Y así es», respondió él. Pasó un segundo. Entonces añadió, «Si alguien viene por ti, no dejaré que te lleven». Ella no contestó. Solo subió la manta sobre sus hombros y lo abrazó más fuerte. Y en ese silencio ambos comprendieron que algo había cambiado. Algo definitivo. Esto no era algo pasajero. No era solo un momento. Era el inicio de una vida. El sonido de la lluvia golpeando suavemente el techo los despertó poco después del amanecer. Un ritmo constante y tranquilo. Sona seguía acurrucada junto a Jonas. Su mano reposaba sobre sus costillas, el aliento cálido sobre su hombro. Se movió un poco, pero sin abrir los ojos. Ninguno habló por un rato. Afuera el cielo se había vuelto gris claro. La tierra seguía envuelta en niebla y lodo. Jonas se movió con cuidado y besó su cabello. «Necesitábamos esta lluvia», dijo él. Sona murmuró, «Necesitábamos más este silencio». Finalmente se levantaron. Jonas encendió el fuego mientras Sona se ponía el abrigo y salía descalza al porche. La lluvia era leve pero constante, empapaba el pasto y formaba hilos finos que corrían por el sendero de tierra hacia el granero. Ella observaba cómo caía la lluvia con los brazos cruzados sobre el pecho.
Su largo cabello negro se humedecía en las puntas. Jonas se unió a ella entregándole una taza de café. Ella la tomó con ambas manos. Antes me gustaba la lluvia, dijo, hasta la noche en que me dejaron atada bajo ella. Él no respondió. Solo se quedó a su lado contemplando la lluvia también. Ella lo miró de reojo, pero ahora creo que volverá a gustarme. Pasaron la mañana dentro. Jonas reparó un cajón que había comenzado a astillarse por un costado. Sona molía maíz para hacer pan tarareando suavemente mientras trabajaba. No solía hacerlo, pero cuando lo hacía Jonas, siempre detenía lo que estaba haciendo para escuchar. Al mediodía, la lluvia aflojó. Las nubes seguían bajas, pero se rompieron lo justo para dejar pasar algo de luz. Jonas se recargó en su silla, brazos cruzados, observándola, mientras ella barría el piso. Ahora llevaba puesta una de sus camisas viejas, ceñida a la cintura, con una tira de cuero crudo. Se ajustaba a su pecho. La tela se tensaba levemente por la curva de sus senos. Ella notó su mirada. «Últimamente me miras más», dijo ella. «No intento esconderlo», respondió él. Ella sonrió apenas. «Antes sí lo hacías. Antes creía que estaba mal volver a desear algo. Y ahora...» Él se levantó, cruzó la habitación despacio. Le quitó la escoba de las manos y la dejó a un lado. «Ahora sé que está bien». Volvieron a besarse. No con prisa, no con fuego, sino con esa profundidad que solo da la certeza. Sus manos descendieron hasta su pecho. Las de él buscaron el hueco de su espalda. El mundo pareció reducirse alrededor, concentrado. Pero el momento se rompió con el sonido de cascos. Jonas se apartó de inmediato y fue hacia la ventana. 2 jinetes venían por el sendero norte. Los observó con atención. Joss dijo. Sona se quedó inmóvil donde estaba. Apaches. Él miró de nuevo. No hombres blancos. Caballos bien alimentados. Podrían ser autoridades. O podrían ser traidores. Ella cruzó la estancia, el corazón latiendo con fuerza. Si preguntan por mí, no lo harán. Pero si lo hacen, Jonas se volvió hacia ella firme. Tú no vas a ninguna parte. Salió antes de que llegaran a la cerca. Los 2 hombres detuvieron sus caballos al borde del patio. Uno, el más joven, levantó la mano en señal de saludo. El otro permaneció quieto mirando con desconfianza. «Buenos días», dijo Jonas seco. «Buenos días», respondió el joven. «No queríamos molestar. Buscamos un puesto de traidores. Oímos que hay un sendero hacia el sur desde aquí». Jonas asintió con la cabeza una sola vez. «Pasa por detrás de la loma. Sigue rumbo oeste hasta llegar a una bifurcación. Toma la izquierda». «¿Vives solo aquí?», preguntó el mayor. Jonas lo miró de frente sin vacilar. «Vivo como se me da la gana». El hombre mantuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Finalmente dijo, «Se agradece la orientación». Dieron media vuelta y siguieron su camino. Jonas no se movió hasta que el polvo de sus caballos se asentó por completo. Luego volvió adentro. Sona no se había apartado de la ventana. Su respiración era corta, los dedos tensos. «¿No me vieron, verdad?», preguntó en voz baja. No respondió Jonas. Y si lo hubieran hecho, no habría cambiado nada. Ella lo miró con voz apagada. «¿Mentirías por mí?» «Pelearía por ti». Él se acercó, le acarició la mejilla. «Solo son hombres. Lo que piensen no importa. Y si regresan, no lo harán». Ella suspiró. Dejó caer los hombros y se apoyó en él. Jonas la rodeó con los brazos firme protector. Esa noche, después de cenar, Sona se sentó junto al fuego remendando una de sus camisas. Jonas leía un periódico viejo. En un momento ella levantó la vista y dijo, «Ya no quiero seguir viviendo con miedo». «Y no lo harás», respondió él sin dudar. Ella asintió.
Se levantó con calma y caminó hacia él segura. Le quitó el periódico de las manos y lo dejó a un lado. Luego se acomodó en su regazo rodeándole el cuello con los brazos. «Entonces, no sigas viviendo solo», dijo ella. «Ya no lo estoy», contestó él simplemente. Se besaron de nuevo más tiempo esta vez. La camisa de ella se deslizó por un hombro. Jonas trazó con el pulgar el contorno de su piel. Ella respiró hondo contra él, sus curvas suaves entre sus manos. La sostuvo con fuerza anclándola, dándole seguridad. Cuando fueron a la cama, ya no quedaban dudas entre ellos. Ella ya no era una visita, era suya, y él era de ella. Habían pasado casi 3 semanas desde que Sona se desplomó frente a su cabaña. La rutina que compartían ya no se sentía temporal. El lugar antes frío y callado, ahora vibraba con vida, pasos sobre la madera, ollas tintineando el fuego, chispeando risas suaves, algún tarareo ocasional. Sus días estaban marcados por el trabajo en conjunto, sus noches por la cercanía. Jonas había empezado a dejar la puerta del cuarto entreabierta cuando se levantaba antes del amanecer. No quería cerrarle el paso, ni siquiera por unas horas tranquilas. En Sona ya no había titubeos al ponerse su abrigo, sentarse en su silla o remover el guiso que él había comenzado. Ya no pedía permiso, simplemente actuaba como quien sabe que pertenece. Aquella mañana, después de revisar el cerco y dar de comer a los caballos, Jonas regresó y la encontró arrodillada junto a la estufa, las mejillas sonrojadas por el calor. Su camisa, en realidad estaba húmeda en la espalda pegada a su piel. El cuello caía abajo sobre su pecho, los botones flojos por el uso. Iba descalza, las piernas dobladas bajo su cuerpo, tarareando algo bajito. Jonas la miró desde el umbral. Solo la miró. Luego ella alzó la vista y lo atrapó. «No te quedes ahí parado», dijo con una sonrisa ladeada. «¿Quieres desayunar o no?» «Estaba pensando en algo», respondió él entrando. «Peligroso vicio». Se quitó el abrigo y lo colgó en la percha. «He estado pensando en ir al pueblo. Nos faltan cosas, clavos, café, sal. Y no nos vendría mal una manta nueva». Ella se detuvo, cuchara de madera en mano. «¿Quieres que vaya contigo?» Jonas la miró con atención. «Sí quiero». Ella parpadeó. «¿No te preocupa lo que diga la gente?» «Hace mucho que dejé de preocuparme por lo que dice la gente». Ella volvió al guiso, pero la mano le temblaba un poco. «No piso un pueblo desde que me echaron. Y si alguien me reconoce...» Él se acercó por detrás apoyando una mano suave en su cadera. «Entonces verán que no estás sola». Sona se recargó un poco contra él. «Necesito un vestido decente. ¿Sabes coser?» Ella giró el rostro. «Y tú te vas a afeitar esa barba y a limpiarte las uñas para no espantar a los niños». Él sonrió. «Lo voy a pensar». Pasaron el resto de la mañana preparando todo. Sona sacó unas telas viejas que él ya ni recordaba y se puso a cortar y coser. Su nuevo vestido hecho de algodón azul grueso le ajustaba a la cintura con una falda modesta y mangas largas. Pero el escote bajaba lo justo para atraer la mirada. Al probárselo, Jonas no dijo nada al principio. Solo la miró. Luego se acercó y le besó la clavícula. «¿Segura que quieres que te vean así en el pueblo?», susurró. «Quiero que me vean justo así», dijo ella. «Del brazo contigo». Salieron al amanecer del día siguiente, montando juntos sobre su caballo. Sus brazos rodeaban su cintura, su frente apoyada brevemente entre sus omóplatos mientras cruzaban las colinas. Dry Fork seguía igual. Fachadas de madera, camino de tierra, 2 carretas afuera del puesto de trueque. La gente seguía en sus asuntos, aunque algunos se detuvieron al ver a Jonas llegar montado. Él no solía venir sin razón de peso. Bajó del caballo y ayudó a Sona a bajar con cuidado. Ella se acomodó el vestido
y se irguió con la mirada barriendo la calle. Algunos hombres se detuvieron, algunas mujeres cuchichearon, pero nadie les dijo nada de frente. Jonas se mantuvo a su lado al entrar a la tienda. Ella caminó tranquila junto a él, escogiendo harina, frijoles, hilo nuevo, un pañuelo de tono rojo oscuro. Al llegar al mostrador, el tendero, un hombre canoso llamado Coyle, alzó la vista. Jonas Hale dijo: «No creí verte tan pronto de vuelta». «La soledad ya no alcanza. Hace falta más que eso para vivir», respondió Jonas. Los ojos de Coyle pasaron a Sona. Le dio una pequeña inclinación de cabeza, sin mala intención, pero con curiosidad. Recién llegada a la región, Sona contestó antes que Jonas: «Estoy donde debo estar». Coyle asintió de nuevo y no dijo más. Mientras guardaban las provisiones en las alforjas, una mujer se acercó por detrás, joven, bien vestida, labios apretados y manos pálidas. Preguntó con voz cargada de juicio: «¿Ella es...?» Jonas se giró despacio. Sona no se inmutó. No dijo él: «Es mi esposa». La mujer se puso rígida, luego se marchó sin decir otra palabra. Sona lo miró, ojos abiertos. «Eso no era verdad», susurró. No tenía ganas de explicar algo menos que eso. Ella lo observó por un largo segundo. «¿Lo decías en serio, verdad?» Él la sostuvo con la mirada sin parpadear. «No digo lo que no siento». Regresaron en silencio, pero sus brazos lo abrazaban más fuerte que antes. Esa noche, después de cenar, ella se paró junto al fuego, desenredándose el cabello. El pañuelo rojo que compró ahora estaba atado a su cuello. Su nuevo vestido colgaba del gancho en la pared. Solo llevaba la camisa interior suelta y fina, suave contra su piel. Su cuerpo tibio y lleno, curvado, en formas que antes la hacían sentir vergüenza. Se movía sin dudas por la habitación. Jonas se acercó por detrás. Sus manos se deslizaron suavemente por su cintura. «¿Aún piensas en lo que dije?». Ella asintió. Él la giró hacia sí. «Sobre la tierra, una cabaña, un nombre. No quiero nada de eso si tú no estás en ello. No puedo darte un hijo», susurró ella. «No lo sabes», respondió él, «y yo nunca te lo pedí». Ella apoyó la mano sobre su pecho. «Pero si pudiera, tomaremos lo que venga». Mientras te quedes, él la besó primero suave, luego más profundo. Se fundieron el uno en el otro, como si no existiera otro lugar donde estar, ni otra persona que importara. Y en esa cabaña, entre el susurro del fuego y la cadencia de sus respiraciones, ella creyó por fin lo que jamás se había permitido sentir: que era digna, que era deseada, tal y como era. Los días se alargaban con la llegada lenta de la primavera. Nunca nevaba en esa parte de Texas, pero la escarcha había desaparecido y el verde regresaba a las laderas. Los árboles detrás del granero empezaban a cubrirse de hojas nuevas, y las flores silvestres asomaban tímidas en los bordes del campo. Tonos suaves de morado, amarillos tenues, pequeñas señales de que la estación cambiaba. Jonas observaba la tierra desde el porche esa mañana, sorbiendo su café. Sinasta estaba junto a él, brazos cruzados, la trenza larga cayéndole por un hombro. Llevaba el pañuelo rojo atado con cuidado al cuello, y el vestido azul que ella misma había cosido le ceñía la figura como si siempre hubiese sido suyo. Ya no se escondía en las sombras ni en la vergüenza. Ahora caminaba con la frente en alto, como alguien que se sabía valiosa. Puso una mano sobre su vientre. Fue un gesto pequeño, silencioso, lleno de intención. Jonas bajó la vista hacia ella. «¿Te sientes distinta?» «Un poco». Él esperó. Ella lo miró con la mirada firme. «Creo que estoy embarazada». Jonas no respondió enseguida. Sus dedos apretaron apenas la taza. «¿Estás segura?» «Aún no, pero mi cuerpo nunca ha sido regular. Desde niña. Antes pensaba que estaba dañada». «No estás dañada», dijo él en voz baja.
Ella asintió. Ya lo sé. Él tomó su mano y la llevó hasta su pecho. Nunca creí que una vida así aún me esperaba, murmuró. Pero aquí estás tú. Se quedaron así un buen rato escuchando el murmullo de la mañana. Pasó una semana. Las sospechas de Sinasta se volvieron más firmes. Su apetito cambió. Su cuerpo comenzó a dolerle de otro modo. Y se movía con una lentitud nueva. Jonas le fabricó un asiento acolchonado con restos de madera y lo forró con pieles para que pudiera descansar cerca del fuego mientras cocía. Él no dijo mucho, solo estaba ahí, con cuidado, constante, sin apurarla nunca. Pero ella notaba cómo sus manos se demoraban un poco más al ayudarla a levantarse, cómo permanecía cerca cuando ella cruzaba el corral. Y cuántas veces la observaba ahora, no solo con deseo, sino con ternura. Una noche después de la cena, ella se sentó en la mesa contemplando el collar de cuentas de madera que una vez dejó sobre la tumba de Lena. Lo había recuperado días atrás, lo limpió con cuidado y desde entonces lo mantenía cerca. ¿Te casarías conmigo?, preguntó. Voz baja pero clara. Jonas alzó la vista desde la estufa. No se mostró sorprendido. Yo iba a pedirte lo mismo. ¿Y por qué no lo hiciste? Pensé que si estabas lista, serías tú quien lo dijera, respondió él. Ella sonrió. Ya lo estoy. Jonas se acercó, se arrodilló sobre una pierna, no por teatralidad, solo por instinto. Su mano buscó la de ella. Quiero construir el resto de esta vida contigo, Sona. Contigo y con todo lo que venga junto. Ella pasó los dedos por su cabello. Entonces ya está decidido. A la mañana siguiente, Jonas cabalgó nuevamente hasta Dry Fork, esta vez solo para hablar con el pastor y conseguir la licencia. Regresó antes del anochecer con polvo en las botas y un papel doblado con esmero en el bolsillo de su camisa. Se casaron 2 días después bajo el árbol de algodón que crecía detrás del granero, el mismo que él había plantado años atrás sobre la tumba de Lena. Ahora era alto, no imponente, pero firme. No hubo invitados ni música. Solo un pastor, Jonas, Sona y el viento. Sona vestía el mismo vestido azul, su cabello trenzado adornado con cuero y plumas. Jonas llevaba camisa limpia, barba recortada, botas relucientes. Al recitar sus votos no apartó la mirada de ella ni un instante. Cuando el pastor le pidió que hablara, solo dijo: «La quiero, la elijo para el resto de mi vida». Los ojos de Sona se humedecieron, pero no lloró. Sus manos no temblaron cuando respondió: «No hay ningún otro lugar en el mundo donde preferiría estar. Tú me diste refugio. Ahora te entrego todo lo que soy». Sellaron sus palabras con un beso suave prolongado con raíces. Esa noche de regreso en la cabaña, no encendieron lámparas. El fuego era suficiente. Ella se paró en el centro de la habitación descalza, embarazada, hermosa. Él la desvistió con lentitud, pieza por pieza, como si quisiera memorizar cada curva otra vez. Ella no se escondió. Su cuerpo antes rechazado, ahora era sagrado. Cuando se acostaron no fue con pulcritud, sino con entrega. Él rodeó su vientre con ambas manos y besó la piel ahí. Su respiración se entrecortó. «No me importa si es niño o niña», dijo él. «Solo quería saber que era deseado». «Y yo necesitaba saber que yo también lo era», susurró ella. Pasaron las semanas. Trabajaron la tierra. Prepararon juntos la cuna. La gente del pueblo, antes curiosa, ahora le asentía con respeto. Coyle el tendero la llamó señora Hale sin vacilar. La mujer que antes la juzgó bajó la mirada la siguiente vez que se cruzaron. Sanaa no solo había encontrado un lugar, lo había construido junto a Jonas con sus manos y con su corazón. Una tarde, mientras veían el sol descender sobre el valle, Sanaa tomó su mano y la posó sobre su vientre.
Lo siento, susurró. Jonas parpadeó, contuvo el aire, y luego sonrió despacio, profundo. Y mientras el viento recorría su tierra, ya no quedó nada por decir. No había más preguntas, sin respuesta, ni vergüenzas, sin nombrar ni pertenencias por buscar. Ella se había quedado. Él también. Y ahora una familia crecía en el silencio que una vez los unió.